Con la venia de nuestro honor, muy buenas tardes, saludamos al público asistente a la conferencia de hoy y les pedimos por favor poner en modo vibrador o silencio su teléfono móvil para no interrumpir el desarrollo de la exposición. La Presidencia y la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte saludan a todos los asistentes a esta nueva conferencia, donde se disertará el tema Determinación Judicial de la Pena, nuevo sistema de tercios, valoración de agravantes y atenuantes a cargo del destacado expositor Luis Ishimeza, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Debemos destacar que nuestro Ishimeza es abogado, asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, con estudios de doctorado por las universidades de Sevilla y Jaén, España, capacitador nacional e internacional de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la OEA, miembro integrante de diversas comisiones de trabajo en las que representa al Poder Judicial, docente universitario en Derecho Penal en diversas universidades del país. A continuación, invitamos al magistrado presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, Víctor Julio Valladolid Z, a hacer uso de la palabra y otorgar el saludo oficial a nuestro invitado de honor. Muy buenas tardes a todos los que están presentes acá. En primer lugar, hacer el agradecimiento correspondiente al doctor Luis Ishimeza, que nos acompaña esta tarde, quien con una muestra de gran desprendimiento acaba de hacerles algunas cosas importantes, va a compartir esta tarde con nosotros algunas experiencias, sus conocimientos sobre un tema crucial, un tema vital, que es el tema de la determinación de penas. Un tema que relativamente ha estado prácticamente al arbitrio de los jueces y que el legislador por esta razón se ha tenido que ver en la necesidad de generar un sistema que haga más llevadero a una pena más real respecto a de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo al grado de gravedad del delito que nos toca resolver. Espero que todas las personas que están aquí presentes, con su atención, aprovechen al máximo esta exposición, esta experiencia que vamos a tener esta tarde y hagan todas las preguntas que sean necesarias. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza de preguntar. Todos ignoramos algo. Yo como magistrado todos los días hago preguntas y no me avergüenzo de eso. ¿Por qué? Porque hay que salir del error, porque nosotros seguimos haciendo las cosas como pensamos, estamos en la creencia de que estamos haciendo bien las cosas y no es así. Y acá con las experiencias que cada uno van a salir esta tarde, vamos a llegar a esclarecer y vamos a llegar a tomar mayor conocimiento para poder resolver con mayor certeza. ¿Correcto? Desde ya le agradecemos al doctor Ishimeza su participación en este evento y le deseo todo lo bien para esta exposición y al final, de todas maneras, ahí yo tengo una pregunta reservada para él. Muchas gracias. En este momento da inicio a esta conferencia magistral, por lo que dejamos en el uso de la palabra al doctor Luis Alejandro Ishimeza. Buenas tardes por todos. Yo voy agradecido a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte por la invitación, por las palabras del doctor Víctor Julio Valladolid, por la presentación, y sobre todo porque sé que es un curso conocido magistrado que yo tuve la oportunidad de leer algunos trabajos preliminares cuando recién empecé la carrera, un libro de jurisprudencia penal, que el doctor había trabajado con otros autores nacionales, que de ahí fueron de parte de guía de la formación académica profesional. Para este curso, o para este tema tan importante que es la determinación judicial de la pena, he preparado algunas diapositivas que quizás les pueda justamente orientar la disertación que voy a hacer el día de hoy.
y también me he permitido, con el apoyo de la Corte, alcanzarle algunos materiales que quizás pueden hacer más didáctico el panorama de lo que voy a abordar. Primero quiero explicarle el contenido de los materiales. No quiero empezar una disertación solamente por el repartido de los materiales y no justamente haberlo explicado el contenido que tienen estos materiales. Yo creo que es muy importante porque más allá de lo que yo le pueda dictar el día de hoy, es lo que usted se va a llevar con estos materiales que yo le he podido alcanzar. Miren, a ustedes han alcanzado unos materiales sobre la determinación judicial de la pena, que quería solamente brevemente explicarle cuál es el contenido que tiene. Miren, por favor. Primero, quiero que vaya usted a la página 2. ¿Sí? ¿Está usted ahí en la página 2? Donde dice numeral 2, ¿sí? Dice determinación judicial de la pena y dice legislación penal. Entonces, ¿están todos ahí? ¿Sí? Cuando usted tiene y habla de un nuevo sistema de tercios, la llamada ley número 30.076, ¿correcto? La gente tiene en su cabeza que el día 19 de agosto del año 2013 el legislador incorporó un nuevo sistema de tercios. ¿Está claro? Dice ley 30.076. Cuidado, eso es correcto, pero de ahí hasta el día de hoy, artículos vinculados a la determinación judicial de la pena a la ley número 30.076 han tenido un cambio relevante. Uno de ellos, miren por favor lo que aparece inmediatamente ahí, el decreto legislativo 1237 del 26 de septiembre del año 2015. Ese decreto legislativo está vinculado a la determinación judicial de la pena y modificó el artículo 45 del Código Penal. Entonces, miren, cuando el Estado solicita y el Ejecutivo solicita, correcto, potestad para poder legislar el tema de inseguridad ciudadana y crimen organizado, correcto, da un decreto legislativo, pero que modifica un artículo vinculado a la determinación de la pena. ¿Así está claro? Y cuando cree que haya habido todos los cambios, el año pasado aparece la llamada ley 30.364 del 23 de noviembre del 2015. Esa ley 30.364, mucho cuidado, esa ley es el que cambió la llamada ley de violencia familiar, y es lo que se llama hoy ley para prevenir, erradicar, correcto, temas de violencia contra la mujer, ¿no?, etcétera, y que también ha modificado, por si acaso, el artículo 46 del Código Penal, que son las circunstancias agravantes y atenuantes que se aplican justamente para la determinación judicial de la pena. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Eso es lo que tiene el material, eso es lo que usted tiene, y de eso, correcto, es lo que usted va a poder desarrollar más adelante. Después, miren, por favor, quiero que se vaya a la página 11. En la página 11, y a partir de la página, a partir de la página 3, a partir de la página 3, mire por favor, yo le presento una carátula sobre las circunstancias que están vinculadas a la determinación judicial de la pena, que hace referencia a la ley número 30.076, ¿correcto? Entonces, en doctrina, y sobre todo en el artículo 46, se habla de llamadas circunstancias comunes o genéricas, y yo le pongo justamente en el artículo 3, en la página 3, circunstancias comunes o genéricas, y hago referencia al artículo 46 de la parte general, porque las circunstancias comunes o genéricas están previstas únicamente en el artículo 46. Si usted avanza más adelante, va a encontrar, por favor, en los materiales que le he repartido, correcto, va a encontrar la página 8. Y la página 8, si usted ve la carátula, hace referencia a circunstancias especiales o específicas, ¿sí? En la página 8 dice especiales o específicas. ¿Por qué? Porque vamos a conversar que en la parte especial también hay circunstancias que están vinculadas a la modificación de la responsabilidad penal, de que justamente el llamado artículo 189 de robo por circunstancias especiales, agravantes, el artículo 1377, formas agravadas, correcto, han sido catalogados por cierto sector de la doctrina como circunstancias especiales o específicas. Y finalmente, miren por favor, en la página 11, hay una carátula que habla de circunstancias cualificadas agravadas.
Ese término de circunstancias cualificadas agravadas no es una creación mía, no es una nomenclatura mía, es una nomenclatura que aparece en la ley 30.076. Y esas circunstancias cualificadas agravadas, la vamos a ver, están previstas en la propia ley penal. Y yo le he querido justamente alcanzar, por esto, un resumen de cuáles son las circunstancias cualificadas agravadas. Y si usted voltea a la página 12, mire por favor, si usted voltea a la página 12, correcto, está la llamada reincidencia y habitualidad, que mucho se habla, mucho se dice, pero poco se conoce sobre qué contienen estas llamadas figuras de reincidencia y habitualidad. Yo le he señalado, mire usted, toda la evolución legislativa que tiene la reincidencia y la habitualidad hasta el texto vigente, que es el decreto legislativo 1181 que fue modificado el año pasado, el 27 de julio del año 2015, que no solamente ese decreto creó el sicariato, o la jubilación por percibimiento para el sicariato, sino también modificó la reincidencia y habitualidad. Y después, si usted finalmente ve la página 14, en la página 14 yo le he anexado otras leyes, correcto, que también son circunstancias cualificadas, correcto, que es el artículo 43A, el D, el E, que recién existe a partir del año pasado. Y finalmente, lo que tiene su material, mire por favor en la página 21, son algunas causales de disminución de la punibilidad que están previstas en la parte general del Código Penal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene su material. Yo creo que tiene una legislación actualizada sobre la determinación judicial de la pena con los últimos cambios y reformas legislativas. ¿Está claro hasta ahí? Eso es mi primera alcance que quiero darle justamente sobre esta disertación. Ahora bien, miren por favor, recogiendo las palabras justamente del doctor Valladolid, hay un tema que siempre le preocupó justamente al Estado, al legislador y a los abogados en general, de que el punto o uno de los puntos más débiles que tiene el órgano jurisdiccional es al momento de imponer judicialmente la pena, al momento de determinar judicialmente la pena. ¿Por qué? Porque la gran mayoría que tiene años de experiencia en la práctica profesional y sobre todo vinculado al derecho y al derecho penal y ha estado vinculado a sentencias judiciales, cuando uno leía un fallo judicial, que era justamente lo que encontraba siempre. Te decía que el fallo judicial, en atención a los artículos 45 y 46 del Código Penal, impusieron 20 años de pena privativa de libertad, 200 días multa, inhabilitación. Y la pregunta inmediata es, oiga señor, es un homicidio de 6 a 20, dice el artículo 106. ¿Cómo llegó usted a los 20 años? ¿Cómo le colocó 200 días multa? Si es la pena en el caso concreto. ¿Cómo llegó a 6 años o 5 años de inhabilitación? Entonces, esos temas, correcto, eran aspectos que le preocupaban justamente al Estado y al legislador. Pero no solamente eso, sino justamente que había a veces situaciones en que la gente cometía, correcto, diversos hechos punibles que constituían tipos penales independientes. Le estoy hablando del llamado concurso real de delitos, homogéneo o heterogéneo. Entonces la pregunta es, oiga señor, que la gente ha sido procesado, condenado por una serie de concursos reales de delitos, robo, agravado, robo, correcto, y son 4 años de pena privativa de libertad, suspendida su ejecución por 3 años bajo regla de conducta. Oiga, usted ha puesto un concurso real, 4 años, y la ha puesto suspendida. ¿Cómo llegó usted a 4 años? ¿Y por qué usted le puso una pena de carácter? Suspendida. Segundo problema. Entonces, había una serie de problemas que estaban vinculados a la determinación judicial de la pena. Entonces, ante esa situación, correcto, en el Congreso de la República se formaron comisiones, sobre todo vinculados a temas de inseguridad ciudadana y crimen organizado. Una de esas comisiones, sobre todo vinculado a inseguridad ciudadana, que en aquel momento presidió Marisol Pérez Dello, acabó dando un producto el 19 de agosto del año 2013, que es la llamada ley número 30.076, que era una ley que modificaba el Código Penal, procesal penal, ejecución penal, niños y adolescentes, pero vinculados a inseguridad ciudadana. Y uno de esos artículos, correcto, que se incorporaron al Código Penal
fue el llamado artículo 45A, ¿correcto? Artículo 45A. Entonces, ¿qué hace este artículo 45A? Miren, por favor, incorpora un nuevo sistema de tercios a la determinación judicial de la pena. Y los antecedentes legislativos, ¿correcto? Es un tema que ustedes necesitan saberlo, porque no es una creación del legislador de un momento a otro. Esto ya se vino trabajando durante mucho tiempo atrás en comisiones en el Congreso de la República. El proyecto de reforma del año 2008-2010, ¿correcto?, que presidió Torres Caro, había ya elaborado justamente un sistema de tercios. En el año 2004, la comisión que presidió Alcides Chamorro, que acabó con el proyecto de reforma del año 2004, ya había planteado justamente una reforma de un sistema de cuartos, en aquel entonces, al Código Penal de 1991. Y es más, si usted ve el antecedente más próximo que tiene justamente esta ley 30.076, es el proyecto de ley 1627-2012 que presentó el Poder Judicial en su oportunidad. Entonces, en primer alcance, y mire por favor en una disertación un poco rápida, lo que yo le quiero señalar es lo siguiente. Esto es un modelo que se vino trabajando durante mucho tiempo, ¿correcto?, en el Congreso de la República. ¿Cuál es la crítica? Que lo que se trabajó en el proyecto en el Congreso de la República no es lo que expresa generalmente la ley 30.076. El legislador hizo cambios que ha hecho justamente que cree vacíos en el entendimiento de la determinación judicial de la pena. Usted tiene un artículo 45A y fue incorporado justamente con esta ley 30.076. Y hay algunas preguntas que la gente comienza a hacerse en atención a su aplicación práctica y operativa. La pregunta es la siguiente, ¿no? Le decían, oiga señor, la ley 30.076 es un sistema de tercios. Y la primera pregunta es, ¿esa ley se aplica para todos los delitos que se van a emitir un fallo de condena? ¿Se va a determinar judicialmente la pena a partir del día siguiente de su publicación? ¿O se aplica también para el que está ¿qué? Trámite? Y algunos que decían, oiga señor, ¿es una norma sustantiva o es una norma procesal? Entonces, si yo tengo un expediente del año 2009, del año 2010, ¿correcto?, que esté en trámite, cuando ya se dio esa ley 30.076, ¿puedo aplicar, se aplica ese sistema de tercios? Primera pregunta. ¿O se aplica justamente a partir de los procesos del día siguiente de su publicación para adelante? Señores, está ubicado justamente en el Código Penal, que es una ley penal de carácter sustantiva. ¿Y qué cosa quiere decir? Que se aplica para procesos que están vigentes a partir del día siguiente de su publicación. Oiga, señor, pero esa ley es más favorable. Oiga, si es más favorable, se la puedes aplicar. Artículo 6 del Código Penal, principio de favorabilidad. Entonces, justamente, esa es la primera idea central que se puede hablar sobre un sistema de tercios. La segunda pregunta que uno se hace cuando uno comienza a hablar de este sistema de tercios es que la gente tiene en su cabeza, y sobre todo vinculado al llamado populismo punitivo que nos han metido en los últimos años, bajo una política criminal sobrecriminalizadora en extremo, de que la única pena que existe para sancionar un delito es la pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, pero si usted ve el Código Penal, usted se va a encontrar con una sorpresa. El artículo 28 del Código Penal no solamente es pena privativa de libertad, mucho cuidado. El Código regula en principio, en el artículo 28, 4 clases de pena. Mire usted, privativa de libertad, restrictiva de libertad, pena limitativa de derecho y pena de multa. Y en el artículo 29A, criticable por cierto, habla de pena de vigilancia electrónica personal. Entonces la pregunta inmediata es, oiga señor, ese sistema de términos que usted me va a explicar, que me va a hablar, ¿se aplica para todas las penas o solamente para la pena privativa de libertad? Entonces, mire señor, resulta absurdo pensar que el legislador haya pensado en un sistema de tercios exprofesamente solamente para una pena privativa de libertad. Oiga señor, ese sistema de tercios debe ser válido y aplicable para todas las penas del Código Penal. ¿Y sabe por qué? Porque la gran mayoría de delitos no solamente tienen pena privativa de libertad. Hay delitos graves, frecuentes, importantes, que tienen penas principales y conjuntas. Les pongo un ejemplo: tráfico de drogas.
Si usted va al artículo 296 del Código Penal, primer párrafo, ¿qué le dice el Código Penal? El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante acto de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de libertad, multa e inhabilitación. 3 penas principales y conjuntas. Oiga, señor, ¿ese sistema de tercios se aplica también a la multa e inhabilitación? Claro que sí. No se pudo haber creado un sistema de tercios exprofesamente para la pena privativa de libertad. Otro ejemplo, los delitos contra la administración pública, sobre todo el capítulo 2, delitos cometidos por funcionarios públicos. Oiga, señor, el peculado, la colusión, hoy simple y agravada, la malversación, el enriquecimiento ilícito, tienen 3 penas principales y conjuntas hoy: privativa, multa e inhabilitación. Oiga, todas son penas principales, son penas conjuntas, son penas relevantes. Otra cosa es que el abogado se haya acostumbrado a pensar que como la pena privativa de libertad es la que más se recurre, ¿correcto? Las otras dos no se aplican, ¿correcto? Pero no se conocen. Y mi función será justamente en esta corta clase poder enseñarles cómo se aplicaría a la pena de multa, cómo se aplicaría también a la pena de inhabilitación. Y mira, por favor, con la ley número 30.076, el marco normativo nacional, sobre todo vinculado a la determinación judicial de la pena, pasa por 2 artículos importantes: el artículo 45 y el artículo 45A. Entonces, cuando uno se pregunta inmediatamente y ve el artículo 45, el artículo 45 dice presupuestos para fundamentar y determinar la pena, presupuestos. En cambio, el artículo 45A, que se incorporó con la ley 30.076, te habla ya de las etapas de la llamada individualización de la pena. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Miren, por favor, yo tengo un artículo 45 y un artículo 45A que están vinculados al procedimiento de la determinación judicial de la pena. Señores, en estricto sensu, el procedimiento, las etapas, están en el artículo 45A. ¿Qué cosa es el artículo 45? Es el marco general, son los presupuestos que orientan justamente al juez para imponer la sanción penal. El artículo 45 no son las etapas, son los presupuestos que hay que tener presente y que orientan justamente al legislador al armar la parte general vinculada a la determinación judicial de la pena. Estos presupuestos, estos criterios, es el marco general, el marco político que siempre debe orientar al juez al momento de fundamentar y determinar la pena. Entonces, mire, por favor, por eso se llama criterios para determinar la pena. El juez al momento de fundamentar y determinar la pena debería tener en cuenta, mire, por favor, ese artículo 45 nunca se había modificado, nunca. Durante más de 20 años nunca se había modificado. Recién con la ley 30.076 se modifica. Y usted va a ser frecuente porque ¿qué dice el artículo 45? Mire, por favor, el juez al momento de determinar judicialmente la pena tiene en cuenta las carencias sociales que hubiera sufrido el agente. Entonces, miren, siempre decía eso el Código Penal, las carencias sociales que hubiera sufrido el agente. Pero, ¿qué es lo que hizo justamente y qué es lo que decía la parte general y antes la exposición de motivos? Que decía justamente que el Código Penal asume un principio de corresponsabilidad de la sociedad. Decía, tan culpable es el que delinque como la sociedad. ¿Y por qué la sociedad? Porque no le da una oportunidad para justamente poder motivarse por la norma, para no ver afectado el bien jurídico. Y por eso justamente reguló en el artículo 45 un presupuesto importante. Oiga, señor, el juez, para imponer la pena, va a tener en cuenta las carencias sociales que hubiera sufrido el agente. Pero ¿qué hizo esa ley? Y sobre todo justamente a pedido de aquel entonces la congresista Marta Chávez, en el tema justamente de los debates de esa ley de 30.076. Ella decía lo siguiente, y quizás a veces con justa razón en ese sentido. Decía, oiga, señor, si el agente ha tenido carencias sociales, si el Estado no le da la posibilidad, si no se motivó por la norma y cometió el delito, hay corresponsabilidad social. Oiga, señor, pero si esa gente lo tuvo todo, pudo educarse, fue a una universidad, se motivó por la norma, el juez también tiene que tenerlo presente. Entonces
estos términos. Y ahora, ¿qué dice el artículo 45? El juez tiene en cuenta las carencias sociales que hubiera sufrido el agente, o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función que ocupe la sociedad. Si yo, juez, voy a tener en cuenta una cosa, también tengo en cuenta, ¿no?, otro. 20 años después, el desarrollo informático, la apertura de mercados, ha hecho justamente que más gente tenga la posibilidad de acceder a una educación, de poder justamente verificar qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué es delito, correcto, que son conductas también es jurídicos. Ese fue el primer cambio. Y miren, por favor, después, su cultura y sus costumbres. Y tercero, miren, pónganle un asterisco, porque esto se ha modificado el año pasado. Antes, con la ley de también se decía los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que ella dependa. Sí, pero el año pasado, con el decreto legislativo 1237, que yo le he repartido, de septiembre de 2015, el legislador modificó eso. Lo modificó justamente en atención con la ley 30.364 para incorporar también el tema justamente de los efectos negativos que había ocurrido del delito, correcto, contra la persona afectada. Entonces, estos señores, artículo 45, ¿qué es lo que te quiero decir en dos palabras? Son criterios, son presupuestos que le sirven al juez para determinar la pena. ¿Es el procedimiento? No. ¿Dónde está el procedimiento? En el hoy artículo 45A. Esto es justamente el procedimiento. Y permítame que le explique justamente qué cosa dice este procedimiento actual del artículo 45A. Es una copia textual de lo que está en la ley. Y se lo hago así porque justamente en una clase tan corta es más fácil colocarlo en una diapositiva que leerla ahí con usted. ¿Qué es lo que dice el artículo 45A? Mire, por favor. Individualización de la pena. Primer párrafo que no existía. Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Señores, aunque usted no lo crea, eso es lo que más le importa al legislador. Eso es lo que más le importa al legislador. En clave normativa, ¿cuál es el mensaje? Señor juez, fundaménteme la pena. Eso es lo que le estaba diciendo. Mira, por favor. Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Ese es el mensaje. Señor juez, no me hacen atención al artículo 45 o 46 y pusieron 20 años. No. Usted me fundamenta y me motiva su pena. En el caso concreto. Eso es lo que más le interesó al legislador en el caso concreto. Primera idea central. Segunda idea central. Mire, por favor, lo que le dice. Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la acción cualitativa y cuantitativa de la pena. ¿Por qué cualitativa? ¿Por qué cuantitativa? E inclusive, ¿por qué a veces ejecutiva? ¿Por qué cualitativa? Mire, por favor, porque a veces el legislador, y si usted recuerda justamente los tipos penales que yo le he señalado, un tipo penal, como consecuencia jurídica del delito, aparece en más de una pena. ¿Está claro? En el caso del tráfico de drogas, había tres penas principales y conjuntas: privativa, multa e inhabilitación. Son penas principales y conjuntas. El juez está obligado a colocar las tres penas. ¿Está claro hasta ahí? Pero a veces el legislador el que da la posibilidad de que el juez pueda elegir entre una u otra pena. Te pongo un ejemplo. Artículo 114. Aborto. La mujer que causa su aborto o consiente que otro se lo practique, será reprimido, dice el código, con pena privativa de libertad o prestación de medios a la comunidad de 52 a 104 jornadas. Oiga, señor, entonces el legislador le da la posibilidad al juez, o usted le pone privativa de libertad o prestación de medios a la comunidad. Entonces el legislador le da ese al juez. El juez, correcto, elegirá qué clase, el aspecto cualitativo, por criterio de prevención especial sobre todo, y si usted quiere general, positiva, en el caso concreto, elegirá entre una u otra pena. ¿Está claro que ahí? El juez elige entre una u otra pena, si le coloca prestación o se coloca privativa de libertad. ¿Por qué cuantitativa? Porque el juez tiene que fundamentarte por qué te pone un determinado cuanto punitivo. Te pongo un ejemplo.
Oiga, señor, el homicidio, el que mata a otro, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Usted me puso 20 años, justifíqueme, fundamente, motive por qué me puso 20 años. Esa es privativa de libertad. Sin embargo, usted se va a la pena de multa y la pena de